Entonces ya está completo el taller. Entonces ya no van a haber más ejercicios, así como me preguntó Diana hace 8 días que si va a haber más, entonces ya no hay más. Los nuevos ejercicios están debajo de este link, del 13, 14, 15, 16 y 17, que hacen alusión pues a la distribución normal, que es lo que vamos a ver hoy. Profe, una Entonces, pregunta. señor. Digamos, el último taller que usted subió, ¿ya están todos completos? O sea, Sí, es ya uno está en la solo. plataforma, ya está listo. Ah, bueno, listo, es que lo voy a bajar. Ya está listo. Pueden descargarlo, pues obviamente aquí donde dice taller número 3, aquí en el corte 3. Y de paso, aquí en esta carpetica que les puse aquí a red de rápido acceso, pues están las diapositivas del curso, que falta pues actualizarlas con las del día de hoy, que vamos a ver. La plantilla de Excel que hicimos la clase pasada, que ahí estaban las formulitas y eso. Y la tabla de distribución normal, que sí, por favor, necesito que la descarguen para poder trabajar con ella hoy. Entonces ahí tienen una tablita, esta que dice tabla de distribución normal, entonces para que por favor ingresen a la plataforma y la descarguen de una vez, que es esta que les estaba mostrando aquí. Ese taller corte 3 distribuciones de probabilidad. Sí señor, ahí ya está todo listo, ya está completo, tal cual como se los mostré acá. ¿Y cuál era el otro que estaba diciendo, profe, que descargaron? No me olvidé. El de tabla de distribución normal que está arriba, está aquí en la partecita debajo de los foros, dice diapositivas y plantilla, y ahí les puse distribución normal, tabla de distribución normal. Entonces hay que tener ahí presto que con esa tablita es que también nos sirve para solucionar los ejercicios. Bien, bueno, ahí mientras la descargan, vamos a ir ahí trabajando. Me avisan cuando ya la tengan ahí. Porque entonces, ahorita cuando vayamos haciendo el ejemplo, entonces para que ustedes también vayan mirando ahí los valores de la tabla, para que se vayan guiando. Y de dónde salen y cómo es que se hace. Bien, entonces, en principio la distribución normal es una de las distribuciones que más se usan o las que más se aplican a condiciones pues, de probabilidad. Entonces, en principio, la distribución normal es una distribución continua. Entonces, eso quiere decir que toma valores eh, continuos, ¿no? O sea, decimales, a comparación de pronto de la binomial, de la hipergeométrica, de la Poisson, que utiliza valores cerrados o valores discretos. Entonces, hay que tener mucho cuidado frente a eso. Entonces, por eso, digamos, metemos a un lado o encerramos a un lado la binomial, la hipergeométrica y la Poisson, porque son distribuciones discretas, y luego hablamos netamente de la distribución normal. Como les digo, la distribución normal pues es la más utilizada, es la que más se aplica, es la que más aparece en datos. Entonces es la que pues nos permite trabajar continuamente. ¿En qué se caracteriza la distribución normal? Entonces, en principio se caracteriza por tener una forma de campana. Entonces, recuerden que nosotros en algún momento alcanzamos a hacer pues la gaussiana, ¿sí? La campana de Gauss. Entonces, siempre vamos a tener ese comportamiento de gaussiana en, siempre vamos a tener ese comportamiento de gaussiana en la distribución normal. Dependiendo de cualquier valor, siempre vamos a tener esa gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Que siempre vamos a tener relacionada lo que es la media, entonces siempre vamos a tener la media ahí relacionada y la desviación estándar. Entonces siempre vamos a tener esos dos parámetros o siempre vamos a buscar esos dos parámetros en la distribución normal. También pues hablamos aquí de que es simétrica, entonces es simétrica,
Entonces, con respecto a la media, entonces la media va a ser el centro de esa campana de Gauss y vamos a tener valores de derecha a izquierda, que es lo que vamos a ver ahorita. La otra característica es que es asintótica, entonces esta campana pues va a tender a acercarse a X o a los valores de X, pero nunca lo va a alcanzar. Entonces, por eso tenemos unos rangos definidos en donde se distribuye la muestra para que no nos alarguemos hasta el infinito. Bueno, entonces una distribución normal se distribuye de esta manera. Entonces, esta es la ecuación con la que nosotros trabajamos la distribución normal. Pues como ven es bastante compleja, pero entonces fíjense aquí que maneja la desviación estándar. Miren aquí los datos, la desviación estándar. Y aquí tenemos la media, o sea, el promedio, la media de la distribución, ¿sí? O de la muestra que estamos ahí trabajando. X, pues es el valor que vamos a buscar, ¿sí? El valor que vamos a buscar ahí frente a la probabilidad. Entonces, pues es muy compleja, digamos que en el sentido de buscar una probabilidad muy grande o de encontrar cualquier dato o cualquier ejercicio, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces nosotros prácticamente no vamos a trabajar con esta ecuación, no vamos a trabajar con esta ecuación, sino por eso vamos a trabajar con la tabla que ya tenemos. Y ya es la tabla de diferentes resultados frente a la situación. Entonces ya, digamos, ya podemos tener una tabla estándar que nos permite pues hallar esas probabilidades más rápido y no hay necesidad de ponernos a calcular todo esto, que en últimas pues es lo mismo. Entonces, esta es la ecuación, pero no la vamos a trabajar, ¿listo? Para eso vamos a utilizar la tabla que les dije, les recomendé ahí. Entonces, una distribución normal se representa de esta manera, como ya la habíamos visto en alguna vez. Entonces en el centro se encuentra la media, entonces por ser simétrica, ojo, entonces la importancia o digamos la aplicación de esto es que como ella es simétrica, la media, la moda y la mediana, las tres medidas de tendencia central están en el centro. O sea, no hay ningún sesgo ni a la derecha ni a la izquierda, como lo veíamos en el primer corte. Entonces, como ella es simétrica, la campana pues también va a ser simétrica tanto en la derecha como en la izquierda. Y va a ser de tipo asintótico. Entonces, esta, que es la línea de la distribución, ¿sí? Entonces, de la de probabilidad, entonces nunca va a tocar el eje X. ¿Cómo hallamos cómo hallamos cómo hallamos la probabilidad de cierto evento que se distribuye de manera normal? Encontrando el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, encontrando el área bajo la curva que nosotros vamos a encontrar acá. Entonces, pero bueno, ya vamos a ir haciendo pedacito por pedacito. Bien, como les decía, entonces es de tipo asintótico, ¿sí? Ella se extiende al infinito y al menos infinito, pero entonces debemos tener en cuenta que en la mitad vamos a tener la media, ¿sí? Siempre la media va a estar en el centro y se va a distribuir hasta máximo 3 desviaciones estándar. Fíjense aquí, ¿se acuerdan que nosotros alcanzamos a hacer ese ejercicio allá en clase? Que nosotros decíamos, bueno, entonces la media más una desviación estándar, más 2 desviaciones estándar, más 3 desviaciones estándar. Y así como nosotros tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que el 68% o teóricamente el 68% de la muestra se encuentra entre este rango y este rango, o sea, entre la primera y la segunda desviación estándar. ¿Sí? Entonces, es preferible que los datos se encuentren entre ese rango. Digamos que en términos de dispersión, es mejor que los datos se encuentren en todo este pedacito, en este primer intervalo. ¿Sí? Si los datos están por fuera, pues ya se empieza a hablar de una dispersión muy alta. Pero en este caso estamos hablando de probabilidad. Entonces, la probabilidad de que un evento ocurra, entonces, particularmente ocurre en un 68% en este caso, en un 95% ya a 2 desviaciones estándar y a un 99.7% de los datos, fíjense que no alcanza a coger el 100%, ya un dato que esté por fuera de ese 99.7%, pues ya es un dato que se puede tomar atípico, entonces que no pueda suceder, pero estamos hablando aquí de probabilidad. Entonces fíjense que la probabilidad empieza a tender a cero cuando ya se pasa de 3 desviaciones estándar. Si nos pasamos de 3 desviaciones estándar, pues, y el dato está ahí, pues es un dato que puede ser inventado, que está trucado, que está sesgado, algo pasó ahí.
Bueno, entonces esta es la misma representación que la gráfica anterior, solo que pues aquí nos muestra que efectivamente la distribución normal es netamente simétrica, ¿sí ven? Simétrica tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? O digamos en otras palabras, ¿qué nos quiere mostrar? Lapicito, lapicito, aquí está. Entonces, ¿eso qué nos quiere mostrar? Que toda esta mitad, venga, lo ponemos aquí, en esta, que toda esta mitad obtiene el 50% de probabilidad y que esta otra mitad tiene el 50% de probabilidad, ¿sí? De que aparezca, ¿sí? Un 0,5. Recuerde que nosotros siempre, pues particularmente trabajamos con los decimales de 0,5, ¿sí? Entonces, todo lo que tengamos de la media, o sea, del centro hacia la derecha, pues es el 50% de probabilidad. Y lo que tengamos de la media hacia la izquierda es otro 50% de probabilidad. Bueno, entonces en esta imagen representamos hay tres muestras, ¿sí? Tres muestras de una distribución normal. Fíjense que el promedio es el mismito, o sea, es 50, pero lo que cambia es la desviación estándar. Miren que hay una desviación de estándar de 1, hay que una desviación estándar de 10, de 5 y aquí una desviación estándar de 10. Entonces, fíjense cómo cambia la curva. O sea, la curva sigue siendo una gaussiana, una campana de Gauss, y la distribución sigue siendo exactamente la misma. Los datos, o bueno, el dato tiene que ver, o el dato que más relevancia tiene en este momento, pues es la desviación estándar. Entonces, entre mayor sea la desviación estándar, pues más dispersos estarán los datos, ¿no? Recuerden que la desviación estándar es una medida de desviación, de dispersión, que nos permite saber qué tan lejos están los datos de la media. En ese orden de ideas, entonces, entre más lejos estén de la media, o si los datos están más o muy alejados de la media, entonces son datos muy dispersos. Y así como entre más dispersos estén, pues así también depende la probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros hacemos una tabla, digamos, para el primer ejercicio, o sea, para sigma igual a 1, o sea, para una desviación de 1, para una desviación de 5 y para una desviación de 10, pues nos saldrían tres tablas diferentes. ¿Sí? Entonces nos tocaría hacer una tabla con sigma 1, con sigma 5 y otra con sigma 10. Y nos saldría una tabla para cada ejercicio, para cada curva. Entonces lo que hacemos es representar o estandarizarla, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces fíjense aquí, es como les decía, allá la probabilidad de un evento es encontrar el área bajo la curva de la campana de Gauss. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un promedio de 10, una media de 10 y una desviación de 35. Entonces aquí solo calculamos una desviación, fíjense aquí, una solita desviación. Cambiamos aquí el láser. Entonces fíjense que aquí solo revisamos una desviación y si queremos medir la probabilidad, entonces es el área bajo la curva que tenemos aquí, ¿sí? El área bajo la curva. Lo mismo sucede acá, entonces aquí tenemos aquí una desviación que un promedio de 60 y una desviación de una desviación estándar. Y aquí tenemos el área bajo la curva. Entonces estamos hallando ahí la probabilidad. Si ya lo observamos desde el punto de vista con dos desviaciones estándar, entonces fíjense que la situación pues ya cambia. Entonces el área pues, que se cubre pues ya es muy diferente. ¿Bien? Entonces el área ya es muy diferente. Dependiendo, pues ahí ya vemos pues la media, digamos, y la desviación estándar, que son las medidas principales de esta distribución normal. Entonces todo se basa en la media y en la distribución y la desviación estándar. Bueno, entonces para poder optimizar y utilizar la tabla de distribución normal, se hace un proceso matemático que se llama estandarizar. Uy, me quedo ahí al revés. Esto nos ayuda a bajar a una escala conocida la distribución. Entonces, ojo. Entonces, como les decía en el ejercicio anterior, hacer una tabla con la sigma 1, con sigma 5, con sigma 10, pues tocaría hacer una tabla diferente para todas. O sea, no podemos generalizar. Lo que sí podemos hacer es estandarizar las medidas, ¿sí? Volverlas a una medida estándar que nos permita utilizar una única tabla.
Entonces, la tabla que ustedes tienen en este momento, la que está ahí subida, la que está ahí sugerida, es la tabla de distribución normal que se utiliza prácticamente para resolver pues, todos los ejercicios de distribución. Hay más tablas, obviamente. Hay tablas de distribución binomial, hay de Poisson, hay de hipergeométricas, hay de T-Student, de chi cuadrado. Entonces, pero es porque podemos estandarizarlas y trabajar entre ciertos aspectos que siempre aparecen. Entonces, esta es la ecuación de la distribución normal estándar. Entonces, la distribución normal estándar. La estándar. Entonces, en este caso, pues vamos a tener un valor z. Entonces, fíjense que x es el variable o el valor que nos preocupa, es el valor de la entrada, el del valor observado que estamos trabajando. Mu pues sigue siendo el promedio de la distribución o la media de la distribución. Sigma pues es la distribución, la desviación estándar. Y z es el número de desviaciones o qué tantas desviaciones estándar hay desde el punto X hasta la media. Entonces, eso nos permite medir en reglas de sigma, por así decirlo. Entonces, recordemos que la distribución se divide prácticamente en una sigma, entonces en dos sigmas y en tres sigmas. Entonces, nos permite medir la distribución en esas sigmas, ¿sí? Entre esas desviaciones estándar. Entonces, para poder realizar o para poder hacer los ejercicios, entonces bajamos, tenemos unos datos muy elevados, los bajamos, los revisamos en la tabla y ahí podemos dar la probabilidad. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio, que es el ejercicio que me permite pues hablar de los posibles casos o las posibles situaciones que se puede presentar la distribución. Entonces, como les dije al principio, no vamos a usar la ecuación del principio, o sea, de esa grandota compleja, sino vamos a hacer uso de la estándar. Y esa estándar nos permite utilizar la tabla que tienen ahí para resolver los ejercicios. Entonces, tenemos un programa de entrenamiento diseñado para mejorar la calidad de las habilidades de los supervisores en línea de producción. Debido a que el programa es autoadministrado, los supervisores requieren un número diferente de horas para terminarlo. Un estudio de los participantes anteriores indica que el tiempo medio, ¿sí? El tiempo medio para completar el programa es de 500 horas y que esta variable aleatoria normalmente distribuida tiene una desviación de 100 horas. Entonces, ya tenemos los dos datos principales, ¿verdad? Tenemos los dos datos principales. El primero es que el promedio es de 500 horas y la desviación estándar es de 100 horas. Entonces recordemos aquí. Entonces aquí el mu, entonces el mu de esta muestra, el mu es de 500 horas y el sigma es de 100 horas. ¿Listo? Estos ya son los dos datos que necesitamos para empezar a trabajar. Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice más de 500 horas para completar el programa. Entonces que utilice más de 500 horas para completar el programa. Entonces, pintemos aquí la distribución. Para revisar aquí. Listo, recordemos que en la mitad, ¿sí? Recordemos que en la mitad está la media, o sea, tenemos aquí el 500, ¿sí? 500, y vamos a dibujar aquí la distribución. Bueno, ahí me quedó más o menos. Pero entonces, ¿recuerdan lo que hicimos en el anterior gráfico? Entonces, recordemos que la probabilidad aquí está repartida entre 0,5 y 0,5. ¿Listo? Recordemos que ahí son las 500 horas. Entonces, si nos están preguntando que cuál es la probabilidad, fíjense bien aquí, cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice más de 500 horas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad aquí? Fíjense ahí en el dibujito. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona utilice más de 500 horas en el programa?
¿Cuál es la probabilidad de que utilice más de 500 horas? Fíjense en el gráfico, solo en el gráfico. No necesitamos hacer ningún cálculo ni nada por ahora. A ver, aviéntense, equivóquense. Profe, empezando porque no sé dónde salió el 0,5. ¿De dónde lo No, sacamos? pues la mitad y mitad, ¿no? Eso, mitad y mitad, sí. Entonces, Yo digo que acuérdense, mitad más uno, profe, ¿no? mitad más uno Nos corremos de para allá, hacia la derecha. hacia la derecha. ¿Y cuánta probabilidad tiene la derecha? ¿Cuál? La derecha y la izquierda tiene igual. ¿Hasta dónde? Sí, claro, Pues pero nos están pidiendo más, ¿cierto? O sea, desde la sí, media, que es aquí este 500, hacia la derecha, ¿cierto? O sea que sería toda esta área, o sea, toda esta, es que sí, aquí, toda esta área, o sea, sería toda esta. Entonces, la probabilidad de que una persona escogida al azar y utilice más de 500 horas sería 0,5, o sea, un 50% de probabilidad de que una persona utilice más de 500 horas. ¿Listo? Ojo ahí. Entonces, recuerden que la distribución, o sea, toda la campana está dividida en dos. Entonces, para solucionar ahí la duda de John. Entonces, toda la distribución está dividida en dos, ¿cierto? Está dividida en dos. De la media hacia atrás es la mitad, de la media hacia adelante es la otra mitad, porque es simétrica, ¿cierto? Entonces, es simétrica, entonces lo que está a la derecha va a estar igual a la izquierda. Entonces eso quiere decir que la probabilidad va a estar aquí 0,5, vean acá, entonces la probabilidad de utilizar menos de 500 horas, ¿sí? Sería 0,5, y la probabilidad de utilizar más de 500 horas sería 0,5, o sea, sería toda esta área. ¿Y no se puede colocar el 50% y ya, profe? Sí, sí, también, sí, sí. Ah, bueno, está bien. Pero entonces, ojo, porque la tabla utiliza son La los operación, decimales, sí. no los porcentajes, ¿listo? Listo, listo. Bueno, entonces ahí arrancamos. Ahora sí arrancamos a trabajar con la normal. Bueno, entonces aquí utilice más de 5. Miren, entonces aquí la tenemos, listo, entonces es la misma grafiquita que estábamos mostrándoles. Entonces, como podemos observar, el hecho de que utilice más de 500 horas en el programa es la mitad derecha de la gaussiana. Entonces, ahí está toda la, eh, toda la parte sombreada. Bueno, entonces ahora sí empieza lo chévere aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice entre 500 y 600 horas en completar el programa de entrenamiento? Entonces ahí es donde empieza la cosa. Entonces aquí vamos a utilizar el Z. O sea, vamos a utilizar la estándar. Entonces fíjense aquí. Z es igual a X menos mu sobre Sobre sigma. Ya sabemos cuánto vale mu, ¿no? Entonces mu vale 500 y sigma vale 650. 100. Listo. Ah, con razón. Entonces, ojo, pues esos son los datos. Entonces dice que, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, bueno, utilice entre 500 y 650 horas para completar el programa? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estandarizar los datos. O sea, vamos a estandarizar el 500 y vamos a estandarizar el 650 porque ya son datos muy grandes y no vamos a utilizar la ecuación grandota que vimos al principio, sino vamos a utilizar la tabla que tenemos ahí. Entonces, vamos a estandarizar el 500. Entonces, Z va a ser igual a 500 menos 500 sobre 100. Entonces, este daría 0. Ese sería el valor de 500. ¿Eso qué quiere decir? Que como es la media, pues es el dato que divide la gaussiana. O sea, aquí 0. ¿Listo? 0. Ahora vamos a estandarizar el 650. Entonces sería Z es igual a 650 menos 500 sobre 100. Entonces esto daría 150 sobre 100. Entonces daría 1.5, ¿no? Entonces 1.5. Listo. Entonces fíjense ahí. ¿Cuáles son los pasos?
Entonces, primero estandarizamos cada valor, ¿sí? Cada valor que nos están dando. Entonces, en este caso 500, ¿sí? Que es el 0. Entonces, el 0, pues obviamente es la mitad de la gaussiana. Y estandarizamos el 650, que nos dio 1.5. O sea que ese 1.5, entonces, si la cogemos ahí con una reglita, este sería 1 y este sería por acá 1.5. Vamos a suponer ahí que ese es el 1.5. Si trazamos la gaussiana, entonces el área que estamos buscando sería esta. Hasta acá, ¿no? Hasta acá. Esta es el área que estamos buscando. ¿Listo? Este es el área que estamos buscando aquí. Este es el área. Esta área nos va a dar la probabilidad. ¿Sí? Esa área es la que me va a dar la probabilidad. Entonces, por favor, busquen en la tablita. Vamos a la tablita. Busquen en la tablita el 1.5. El 1.5. O pasemos a la tablita, mejor dicho. Pero es que si me paso, borro, creo. Tiene 0, 1, 2, 3 la tablita. Bueno, entonces, ojo. ¿Qué significa aquí la tablita? Miren, aquí la estoy revisando. Entonces la tablita nos dice el valor de Z. Miren acá arriba, el valor de Z. Este es, por ejemplo, entonces el valor de 1.5. Bueno, entonces el valor de 1.5, pero aquí lo pongo. Listo. El valor de 1.5 cerrado, mire, cerrado. Este sería 1.51, 1.52, 1.53, hasta 1.59. ¿Listo? Eso es para trabajar ahí la tablita. Entonces nos dio un dato cerrado de 1.5. Entonces la probabilidad de 1.5 sería este de aquí. ¿Sí lo revisamos? Sí. Por favor, revisen ahí la tablita. Otra vez con lo del 0, 1, 2, 3, no entendí ahí. Sí, entiendan ahí la tablita. Entonces fíjense que el valor cerrado de 1.5 es este En valor que acaba de ceros siempre resolver. queda cerrado. Sí. Ajá. Este valor, este siguiente valor es, por ejemplo, si tuviéramos el 1.51. Ah, ok, listo. Son Este es como los decimales, digámoslo así. eso, sí, entonces como si nos hubiera dado 1.52, este con el 53, 54 y así sucesivamente. Listo, perfecto, gracias. Si todos sí pudieron encontrar ese dato, por favor revisen. Sí, sí, señor, sí. Sí, señor. ¿No? Eso, revisen ahí para que todos entiendan ahí. Listo, listo. Profe, Señora, digamos, volviendo a la pregunta de John, sí, otra vez siendo retórica ahí, digamos, dio 1.5 cerrado sin decimales, pero sí, si me cierto. hubiese dado 1.55 tendría que pasar A al 1 este. de la columna. Eso sí, sería este que estoy resaltando aquí con el negrito, con el cafecito, bueno, con el azulito. Ah, al otro lado. Sí, sí, sí. Si Y nos hubiera dado, entonces, por ejemplo, 1.55, ya no sería ese amarillo que resalté allá, sino este que tengo aquí resaltado como en grisecito. y menos sería de la izquierda. Sí, él simplemente Ujú. si nos hubiera dado negativo, ¿sí? Por ejemplo, menos 1.5, es el mismo dato, solo que ignoramos el signo negativo porque el negativo me indica que está hacia la izquierda. Izquierda. Eso. 1.52 1.52 por acá. en la columna. Eso, no, ya, eso. Ah, gracias, profe. Eso era lo que quería saber. Ah, bueno, listo. ¿Listo? ¿Todos entendieron la tablita? ¿Sí la podemos seguir ahí? Sí, señor, sí, señor. Listo, bien. Entonces pasemos aquí al ejercicio. Entonces, fíjense que nos dio desde cero, entonces la tablita cuenta, ¿sí? La tablita cuenta, nos está hablando de la mitad hacia adelante, ¿sí ven? De la mitad hacia adelante, ¿sí? Entre 500 y 650. Entonces es la mitad hacia adelante. Solo nos está tomando este pedacito. Entonces la probabilidad de que un grupo de personas o que una persona escogida al azar utilice entre 500 y 650 horas, pues sería lo que nos dio en la tablita, o sea, 0,30
0,4332. O sea, aproximadamente un 43%. ¿Listo? Si ven que no hay necesidad de aplicar esa formulita grandota ni nada, sino simplemente ahí. Es entender eso que estamos haciendo. Ese proceso es el que vamos a hacer y lo vamos a repetir con todos los ejemplos. Igual es el mismo ejemplo, pero vamos a ver diferentes circunstancias para poder entender cómo hacerlo. Entonces, en principio, ¿entendido este primer ejemplo? Sí, señor. Listo. Entonces, bien. Entonces aquí... Pero nos toca hacer como 200 más, profe. ¿Como 200 ejercicios? Sí, porque no se le Bueno, olvida. entonces fíjense acá. Aquí ya hicimos miramos el valor de la tabla y entonces esa es el área sombreada que acabamos de hacer, ¿listo? El área sombreada que acabamos de hacer. Bueno, vamos a hacer un segundo punto. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido utilice más de 700 horas? Entonces en este caso es más de 700 horas. Entonces, ojo, más de 700 horas. Entonces, primero estandarizamos. Entonces vamos a estandarizar. Entonces Z es igual, recordemos que el mu es igual a 500 y el sigma es igual a 100. ¿Listo? Entonces, Z es igual a X menos mu sobre sigma. Entonces X sería 700 menos 500 sobre 100. Entonces daría 200 sobre 100, o sea, daría 2. ¿Cierto? Entonces daría 2. Listo. Entonces daría 2. Vamos a pintar la gaussiana. Listo. Entonces, como nos dio 2, significa que son 2 desviaciones estándar. Entonces, supongamos que aquí tenemos una desviación estándar y por aquí tenemos las 2 desviaciones estándar, que es equivalente a C2 que tenemos ahí. O sea, por acá. Fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Aquí es el mu, ¿no? El 0. Esa gaussiana está rara. Pero entonces, fíjense aquí lo que nos dice la pregunta. Más de 700 horas. O sea, lo que necesitamos hallar es esto de aquí. Esta. ¿Sí? Lo que necesitamos hallar es esta. La probabilidad de que diera esto. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? A ver, pensemos. ¿Cómo lo haríamos? ¿En la tabla? ¿Lo miramos en la tabla? Sí, pero, o sea, la tabla nos soluciona ahí el problema. Pero entonces fíjate que, ¿qué hicimos en el ejercicio anterior? ¿Cierto? En el ejercicio anterior contamos desde el centro al punto, ¿cierto? O sea, nos fuimos desde la Sí. media hasta el punto de referencia, ¿cierto? Y aquí nos Ujú. están pidiendo es después, o sea, más adelante del área que estamos trabajando, porque nos están pidiendo más de 700 horas. O sea, nos están Sí. preguntando es esta área que acabé de sombrear. ¿Cómo hallo esa área, por ejemplo? ¿Cómo hallaría esa área? Mm, O sea, esa área está después de 700. ¿Cuánto es mi total? ¿Cuántas horas? El total, pues aquí dice que utilizan 500 horas en promedio. Pero entonces estamos mirando la probabilidad de que utilicen más de 700 horas. Entonces, el valor de esta área bajo la curva me va a dar la probabilidad. Entonces, ¿cómo hallamos ese pedacito? Sí, la tabla nos soluciona el problema, pero entonces primero hay que revisar cómo lo hacemos. Porque el valor que nos va a dar la tabla es el valor de este pedazo en blanco. Perdón, el valor de ese pedacito en Y nos blanco. tocaría hacer 500, ¿no? Que serían 700, sí. 700 menos 50 y entonces eso me da 2, entonces buscamos 2 en la tabla. Sí,
Y en la tabla el 2, Bueno, la probabilidad de 2 en la tabla, ¿cuánto da? A ver. Eso da como 0, algo. 0,2, una cosa así. 04772. 04772. Pero este valor que nos está dando aquí es el valor, voy a sombrearlo con otro color. Voy a sombrearlo aquí con el amarillo. Esa es la probabilidad de todo esto. Ese amarillo o este valor, ese amarillo tiene ese valor de 0,40. O sea que tendríamos que irnos por encima. Entonces ya no sería en la fórmula 700, sino tendríamos que coger un valor cualquiera, No. pues mayor a 700. Por decir algo, 800. No, porque seguiría siendo lo mismo. Sería un valor aquí azulito. Aquí dentro de entre esa área azulita que está sombreada. Ujú. Profe, entonces, ¿cuál es la pregunta? No entendí. Bueno, entonces, bueno, yo tampoco lo tomé así al principio. Me demoré un poquito en analizarlo. Fíjense que la mitad derecha, ¿cuánto mide? La mitad derecha de la gaussiana, ¿cuánto valor tiene? Todo el valor, o sea, toda 0,5. 0,5, ¿cierto? 0,5, el 50%, sí. Eso, muy bien. Entonces, la probabilidad de que una persona utilice más de 700 horas va a ser igual, pues al valor total de esa área que vale el 50%, o sea, 0,5, y le vamos a restar el amarillo, ¿cierto? Si le restamos el amarillo, entonces encontramos el azul, ¿no? Si restamos el amarillo, nos queda el azul. ¿Sí? Eso, entonces sería menos 0,4772. Entonces, Ah, ok. esa probabilidad de que se utilice más de 700 horas sería igual a 0,5 menos 4772. 0,0228. 0,0228. A ver. Ah, 0,0, ¿no? Sí, sí, señor. Ay, es que a veces falla aquí el borrado. 0,0228. ¿Listo? Bueno. Entonces, fíjate aquí. Entonces, fijémonos acá. Entonces, el ejercicio nos dice que utilicemos más de 700 horas. Si estandarizamos ese 700 nos va a dar 2. Eso quiere decir que si ubicamos el 2 sería esta lineecita azul más toda esa área azul de ahí para allá, ¿sí? De ahí para allá, que sería más de 700 horas entre comillas. O sea, ese sería el 700, ese 2 sería el 700. Sí. Cuando buscamos en la tabla el 2, el 2 nos está dando la referencia desde la media hasta el 2, o sea, toda la parte sombreada amarilla, todo el amarillo de acá, ¿sí? Todo el amarillo de acá. Entonces, la probabilidad o el área bajo la curva de la parte amarilla. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como sabemos que toda la parte derecha mide 0,5 porque es la mitad de la probabilidad o la mitad de la gaussiana, le restamos la parte amarilla que la sacamos de la tabla y entonces nos va a dar la probabilidad de que una persona use más de 700 horas. O el área que está aquí contenida, ¿sí? El área esta chiquita que está aquí contenida. ¿Sí mejor? Sí, señor. Bueno, profe, la respuesta entonces sería la última, la que sacamos. Es que yo estaba pensando era en sumar ese 0,5 con ese 0,4772. No, porque entonces ahí sí ya cambiaría la pregunta y entonces no nos dijera más de 700 horas, sino hasta 700 horas. ¿Sí es la importancia de Pero la si tabla? sumamos esos dos nos daría 0,5 exactos, se supone, ¿no? Si sumamos ¿cuál? El 0,4772 más el 0.
Ah, sí, sí, sí. 0,0228. No, pero a lo que hace alusión Maribel es que se me fue la paloma. ¿Y cuál fue la pregunta? El contraste ahí Y de... yo lo que haría, como dice que más de 700, yo diría, pues sumo 0,5 más Ah, 0,472, bueno, pero entonces sería entonces, Ah, sumar esto más este 0,4. Entonces, si yo hago eso, si yo sumo 0,5 más 0,4, eso quiere decir que estamos midiendo toda esta área, ¿sí? Y más la estamos, amarilla. eso sí, estamos midiendo toda esta área y lo que estamos hablando ya no sería más de 700, sino hasta 700 horas. ¿Desde 0 hasta 700? No. Eso sí, ¿Sí? de ¿Sí es 0 de a 0? 700. Ujú. Ah, bueno. ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona utilice hasta 700 horas? ¿Sí? ¿Cuál sería la probabilidad de que una persona utilice hasta 700 horas para resolver el ejercicio? Entonces ese hasta me está contemplando que sea desde 1 hora hasta 700 horas. Entonces ahí sí tendríamos que sumar pues toda el área de la gaussiana. ya, sí, señor. Listo, muy bien. Creo que ese es el que sigue. Ah, bueno, no, No, aquí profe, mejor si la dejamos más de 700, con el más suficiente. bueno, entonces aquí, bueno, igual en las diapositivas está paso a paso también, todo. Entonces miren aquí el pedacito sombreado que estábamos hablando. Entonces aquí hacemos la resta y encontramos pues esa solución. ¿Listo? Vamos con la Listo. tercera pregunta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice entre? Ahora vamos a utilizar el entre. ¿Sí ven? Ahí está resaltado el entre. Entre 550 y 650 horas. Entonces, primer paso, vamos a estandarizar. Entonces, Z va a ser igual a 550 menos 500 sobre 100. Entonces, esto nos daría 50 sobre 100, o sea, nos daría 0,5, ¿verdad? Sí. Listo. Y ahora el otro pedazo, entonces sería Z es igual igual a 650 menos menos 500 500 sobre 100. y nos dio 1,5. 1,5. Listo. Ahí están los valores. Dibujemos la gaussiana para poder observar qué es lo que estamos haciendo. Poder saber qué hacer. Uy, pero este sí me quedó torcido. Retorcido. Bueno. Entonces fíjense que es desde 0,5 hasta 1,5. Vamos a decir que el 0,5 está por acá y el 1,5 está por acá. Entonces, ¿cuál es el área que vamos a hallar? Entonces, esta área contenida entre este punto y este punto. Vamos a suponer que es toda esa. Vamos a cambiarla de color, vamos a ponerle aquí verdecito. Entonces, esta es el área que vamos a hallar. Bueno, entonces busquen el valor de 1. Bueno, ya sabemos cuál es el área. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué operación debemos hacer? ¿Pero qué es? Entre 550 y 650. Es Sí, esa. pero entonces fíjense la gaussiana cómo está. Buscamos la tabla del 0,5. Sí, pero bueno, antes de buscarlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué operación La nos toca operación. hacer ahí? Pues ya le digo. Nos toca hacer Z es igual a X. O sea, 700. Multiplicar, no, sumar. ¿Será? No. Porque si más, si más de 700 era suma, no era resta. Sí. Sí, era restante. Hasta es suma. O sea, Entre 0,5 y 1,5, pero ¿cómo lo hacemos con la fórmula? Entonces ahí, bueno, ya casi lo tienen. Entonces vean, la probabilidad de X va a ser igual. Entonces recuerden que si buscamos en la tabla 1,5 nos va a dar 0,4. Pues ya le digo. 0,4332.
04772. 772. No, 04332. Ah, el 05, sí, yo estoy con el 1,5. El 1.5. No, esta es la Sí. de 1.5. 1.5. Esa no es del Ojo 1,5. ahí. Es del 1,5. 1.5 con 0. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Con Ah, cero, sí, sí. espere que ya me confundí. Bueno, ¿qué significa el 1.5? El área, 04772. todo el área, Ya está ¿cierto? ahí. Ya está ahí, sí, Desde señor. la línea negra, ¿cierto? Desde acá, desde la media hasta el 1.5, ¿cierto? Eso significa. Sí, señor. Y la de 0.5, ¿qué significa? De 0 hasta 0.5, A ¿cierto? 0,5. Entonces, ¿cómo hacemos esta área aquí? Le restamos, ¿cierto? Para quitarle, ajá. Le Sí, sí, señor. quitamos a 1.5, le vamos a Ese quitar a pedacito. 1.5. Eso. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es el área? ¿Cuánto vale 0,5 en la tabla? 0,5 con 0 da 0, 0.1915. Gané. sí. Uno con las mujeres no pelea, eso yo lo he aprendido. Eso sí. Por eso he sobrevivido tantos años. Ahí está. Hoy sí. Por eso voy por la tercera. La tercera la vencí. Eso sí. Me quitó la ¿Qué palabra. tal? Bueno, entonces, fíjense ahí, o sea, analicemos ahí la situación. Este primer pedazo, este primer dato, simboliza el dato contenido desde la media hasta el 1.5, ¿cierto? O sea, toda esa área, ¿sí? Toda esa área. Y 0,5, pues sería desde la línea negra hasta el 1.5. Entonces, como necesitamos solo un área, pues entre dos valores, entonces los restamos. Entonces, en este caso lo restamos. ¿Cuánto daría esa probabilidad? Entonces, 0.432 0.2417. 0.2417. O sea, 24%. O sea que una persona, el 24% de las personas utilizan entre 550 y 650. Bueno, hay una probabilidad de que una persona escogida al azar se demore entre 550 y 650 horas en completar el programa de entrenamiento. Listo. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Eso. Pues inicialmente allá en Z donde está 650 menos 500, pero el ejercicio dice que entre 550 y 650, como teníamos esto, lo cogemos desde 500 y ese está válido. Sí, lo que pasa es que nosotros, ¿qué hacemos acá? Estandarizamos los datos para poder sacar los datos de la tabla. Aquí sigue siendo 500, la media sigue siendo 500. Este Sí. 0,5 sigue siendo 550 horas y este 1,5 Ah, sigue ya. siendo 650 horas. Esta de abajo es la escala de la X normal, digamos como si no estuviéramos trabajando el estándar. Pero ¿qué hacemos? Bajamos la escala a una estándar, a la estandarizada, para poder utilizar los datos de la tabla. Si no, si nos tocaba usar esa ecuación largota que vimos al principio. Ah, bueno, listo, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Estoy revisando dudas. Bueno, igual aquí en las diapositivas está. Hallamos el 1, el 0,5, el 1,5. Buscamos los valores en la gaussiana. Miren los valores que estamos aquí. Miren lo que acabamos de hacer. Entonces aquí está el 1,5 que ocupa desde la media, fíjense ahí, desde la media hasta el 1,5, o sea, hasta el borde extremo derecho del valor y le restamos, ¿no? Vean, ahí le restamos. Ah, sí, sí, sí. Ahí está por lo que está el 550, 650, y sí, ya lo Eso veo. sí. Ujú. Listo, ahí está. Listo. Bueno, entonces ahora menos. Ahora va a aparecer el menos. Pues digamos que es igual. Digamos que es igual. Ahora el menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un No. elegido utilice Placemos. menos de 580 horas? Entonces, primer paso, estandarizamos, ¿no? Entonces, Z va a ser igual a 580 Sí, está aquí. menos 500 sobre 100. Entonces, aquí sería 80 sobre 100. Sería 0,8, ¿no? Listo.
Entonces, ojo, porque pues así es prácticamente que tienen que hacer los ejercicios. Simplemente mirar qué es lo que les piden, el menos, el más, el entre, bueno, el hasta. Y ahí sí Y pintar la también me raya. imagino que hay con condicionales. Y, o, Sí, no, aquí no hay No, calle condicionales. esos No, ojos, no, John. no hay bueno, sí, porque es que condicionales. yo estaba visualizando el parcial. No, Y ahí sí nos coge y nos... No, igual va a ser así. Así como tienen el taller, así va a ser el parcial. Profe, es que usted deja tan poquito tiempo, no alcanza a hacer nada. Ah, Me toca llegar un momento y me toca echarle la bendición y... no. poquito tiempo en el parcial. Sí, yo me demoro mucho con esas vainas. ¿Sí? Pues en el caso mío, porque es que yo hasta que no entienda el pedacito no salgo del otro y así. De pronto se enreda mucho. Sí, exacto. De pronto es eso. Te quedas mirando muchas cosas y no es de tanta vaina. Y dicen que Bueno. las mujeres somos las complicadas. Por eso uno no puede decir nada, profesor. Todo lo que diga será usado en su contra. Bueno, entonces ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice menos de 580 horas? Entonces, fíjense, aquí el primer paso que hacemos es estandarizar, ubicar el 0,8. Supongamos que el 0,8 está por ahí. Pero entonces, fíjense que si tomamos solo esta área, solo contemplaría como si fuera de 500, ¿sí? Es como si estuviéramos 580. hablando de 500 a 580 horas. Pero nos Sí. está diciendo que menos, o sea que está contemplando 490, 480, bueno, las que sean. Entonces aquí hay que tener en cuenta también esta área, La negativa. Bueno, 50% al otro lado. el otro 50%. Entonces también hay que tener en cuenta esta. Entonces ya sabemos que esta mitad vale 0,5. ¿Sí? Ya sabemos que esa área vale 0,5. Entonces la probabilidad de que utilice menos de 580 horas va a ser igual. Ya sabemos que vale 0,5 este pedazo. Entonces ahora le vamos a sumar. Entonces ahora sí, busquemos en la tabla 0,8 y le sumamos eso. Entonces busquen por favor en la tabla. Profe, esos símbolos de mayor y menor no están mal. ¿Será que sí? Ese sería mayor a 580. El mayor se come, el cocodrilo se come al mayor. Que- Diga eso, compañero. ¿Cocodrilo se come al mayor? Sí, el cocodrilo siempre se come al mayor, acuérdense. Bueno, está bien. Voy a revisar. Por aquí tengo la clase de inecuaciones que di que día. No, Entonces, efectivamente el mayor es el de la... mayor, sí, ese es el signo de mayor. Mayor que 580. Usted dice que el cocodrilo se come. ¿Sabe cómo me lo aprendo yo, Vale. profe? Con el que usted, míreme la cámara, con el que usted se Espere, espere. persigna. Ese es el mayor. Y ahí no hay cocodrilos. Eso siempre ha sido un dilema porque pues a uno, dependiendo del profesor cómo se le enseña a uno, porque siempre le dice a uno que el mayor, el cocodrilo se come el mayor, o sea, 7 mayor que 4. Sí, sí, sí. Pero también puede ser 7 menor que 4 menor que 7. Entonces el Sí. cocodrilo siempre se va a comer al mayor. Ok, listo. Ya le entendí lo del cocodrilo. Bueno, listo. ¿Cuál es el valor de 0,8? Ya le digo, profesor. Pero es que María me gana. 0.2881. Sí, ya sabes. 81. 0,2881. O sea que esto daría 0,78. 81. O sea, un 78% de probabilidad. Listo. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona utilice menos de 580 horas en completar el programa? Entonces, aproximadamente 78%. Listo, pero entonces hay que tener en cuenta ahí que qué fue lo que hicimos. Entonces,
como la tabla nos contempla desde la media, ¿sí? La tabla que nos está mostrando, la probabilidad o el área bajo la curva desde la media hasta el punto de interés, entonces hay que tener en cuenta o hay que contemplar que estamos midiendo el otro lado de la gaussiana, o sea, toda el área izquierda. Sí. Bien, eso. Muy parecido al ejercicio que hicimos ahorita, bueno, el de contraste que hicimos ahorita, el del asta. Bien. ¿Duda frente a...? Mm, No, todavía no. no, Pues es que fíjese. como 100% menos el 8 da 92. No, no, buscando algo más fácil, pero no me cuadran los números. Ah, bueno, entonces aquí suma la probabilidad de la parte izquierda y del valor estándar. Entonces, fíjense aquí, ahí nos dio, efectivamente. Entonces, el área, fíjense aquí. Entonces, es el área de la 0,8, vean acá, más el área del 50. Entonces, por eso se suma y da 0,7881. Uy, ahí está. ¿Sí? Todos están ahí calculados. Bueno, entonces, a ver, les dejo este para que lo realicen. A ver, ¿cuál es la probabilidad? Es que Mariel siempre nos gana. ¿Cuál es la probabilidad de que un participante elegido al azar utilice entre 420 y 570 horas para completar el programa de entrenamiento? Entonces, Ese reviso se lo movimientos. dejo a John. A ver. Reviso movimientos, voy con un poquito de agua. Entonces, No, ¿cómo es que dijiste? ¿Optimizamos? No. Estandarizamos. Estandarizamos, qué pena. Estandarizamos el 470 y el 570, igual 420 Entonces, 420 menos 500. sobre 100. Entonces da Eso un da negativo, ¿no? 80, sí da menos menos 80 0,8. sobre 100, menos 8. Menos 0,8. Listo, bien. Y el Y otro la otra, pedazo, Da 7. sí, 0,7. 0,7. sí, queda 70, 0,7. Sí. Bueno, pintemos la gaussiana entonces. Sí, pinte. Profe, ¿no hay un programa que nos pinte la gaussiana en Excel? No, el Excel le toca a uno hacer todos el 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí hasta las 3 desviaciones estándar Pero tiene que haber parciales. un programa, digamos un programa, así sea en línea, un programa de esto donde uno meta ese dato y se le pinte uno la gráfica como en la calculadora, ¿cierto? Debe ser, sí, sí, sí. Yo les dejé en el taller uno que hacía era pero hipergeométricas, pero no busqué sobre normal, distribución normal. Ah, bueno. Bueno, nos Menos tocó pintarlo. 0,8, entonces vamos a ponerlo por acá. El 0,8 negativo. Y el Y 26% para el otro lado. el 0,7 como por acá. 0,077, 7, John. No te Ah, adelantes, pero el sí, sí, 26% es la respuesta. es correcto. Ahí tenía yo un horror. Bueno, entonces, más o menos, entonces el área sería, tengo aquí con este naranja, de aquí a aquí, ¿no? Sí, Sí, señor. es lo que tendríamos que representar. Bueno, entonces esa área que es igual, entonces la probabilidad es igual a, entonces, ¿cuánto da? Menos 0,2881. Mm, Ese 8 allá en la ¿Sumaron o tablita. restaron? No, esa tablita ya decía 0,2881 y le pusimos el negativo a la brava. Bueno, ¿cuál es el valor de 0,8? 0,2881. ¿Y cuál es el valor de 0,7? 0,2623. Bueno, ¿ustedes qué creen que toca hacer? Teniendo Ay, en no cuenta el mentiras. dibujito que hicimos. Fíjense el dibujito. ¿Cuál es el área que está aquí? Es toda esta, ¿cierto? Espere, profe, porque tengo una duda. Ese 0,7 creo que no es ese valor. Espere, yo miro. 0, No, ese pero John, 0,7. No, pero es que estoy rectificando. Es 0,2580. 2580, bueno, véngalo. Bueno, Entonces es 0,2881 y el otro es 0,25. sumamos, profe. ah, bueno, sí, sí sumaron, ¿sí?
Sí, sumamos, pero lo que pasa es que dijimos, pues como está negativo, entonces lo colocamos, lo que dijo John, a la brava le colocamos el negativo al punto 2881. ¿Cierto que sí se puede? ¿O no? Pues sí se podría, pero entonces, ojo aquí la situación. Fíjense que el área que nos están preguntando, pues es toda esta, o sea, es la suma de estas dos. Maribela, la respuesta. Señor. Toca hacer la operación. Entonces, Da punto 5461, solo sumando, ¿no? Sumando punto 2881 más punto 2580 da punto Sí, 5461. listo. 54 el porcentaje, O listo. sea, el 54%, sí, señor. Eso, sí, pues lo importante de, pues digamos, pintar y tener, digamos, una idea ahí visual de lo que está sucediendo. Pero sí es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Sí. Pues, Sí. sí, Diana. Diana, por favor, habla. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si no pongo el negativo no pasa nada, no importa. No. Siempre tiene que ser positivo. Pues dependiendo de la situación. Porque si a Pues- nosotros nos están preguntando, por ejemplo, o sea, si nos preguntan, venga, aquí cambio de color. Yo digo que es negativo si nos llegan a preguntar del 0 hacia la izquierda. Eso, entonces, digamos, si nos preguntan cuál es la probabilidad de que utilice entre 0, ¿sí? Por ejemplo, 0 horas y 420 horas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí restaríamos, ahí sí, lo mismo que sucedió en el segundo ejemplo, que restaríamos el área. Si nos preguntan si cuánto utiliza o cuál sería la probabilidad de que utilice entre 420, por ejemplo, de 0 a 420 y más de 570, ¿sí? O sea, este resto. ¿Sí? Entonces, por eso particularmente es bueno pintar para uno darse cuenta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona utilice menos de 420, pero más de 570? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí tocaría menos de 420, pero más de 570. El área negra, el área que está sombreada y oscura. Tocaría restarle a 420 el área que está en oscuro. Sí, pero acuérdense Y- que toda la distribución, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide toda la distribución? 570, No. 570. ¿Cuánto mide toda la gaussiana? Toda la gaussiana, ¿cuánto mide? ¿Uno? 1, ¿cierto? Sí. 1. Entonces, ya sabemos que toda la gaussiana mide 1. Sí. Y le restamos, ¿qué? El área naranja, ¿cierto? Que es 54. Y esta sería la probabilidad de que una persona utilice menos de 420 horas y más de 570. Ok, sí. Bien. Bueno, espere. Voy tantico a verse. 54. Sí, 420 para este lado. Ah, sí, claro, sí. Lógico. Obvio. Obvio, boys. Listo. Ojo, el signo menos solo nos orienta hacia la izquierda, ¿no? Sí. Háganos un quiz para que nos ayuden en el parcial. Lo hacemos en grupo. Para que no califique sino uno nomás. Bien. ¿Hay alguna duda frente a este ejercicio? No. Diana. Diana, Diana se fue a tomar agüita. de pronto sí. Diana. Profe, haga como yo hago con los del SENA. El que no me contesta lo voy sacando. Ya sí se dan cuenta, sí, ya sí hago eso. Se dan cuenta que no estaban pilas y los voy sacando. Pero ya le exigen tener ¿le exigen asistencia o no? Sí, claro, asistencia. Y por lo general entran 2 coordinadores a revisar la clase, a llamar asistencia, a ver si se conectaron, no, todo. Toca hacer planeación de todo. Usted sabe que un colegio jode harto.
Sí, claro. Bueno, bien. Y lleve más que le salen gratis. Porque su Listo, cuenta ahí está. no sé cuánto, yo no sé qué. Dale, también. Ahí está lo que acabamos de hacer. Entonces el área de 0,7, o sea, de la media hacia la derecha y de la media hacia la izquierda. Aquí no tenemos en cuenta el signo negativo, sino el signo negativo solo nos orienta hacia el lado izquierdo. Vamos. Mira, para eso es el signo negativo nomás. Sí, el signo negativo nos Para saber que orienta estamos hacia del la otro izquierda. lado. Bueno, siendo así no pelea uno tanto, está fácil. Sí. Sí. Y bien, eso es. Acabamos. Bueno, pero entonces, ¿esta tú la subes ahorita más tarde? Ya la subo. Y me dio una rendición, no me dio factura. Pues nada, llamamos al muchacho y Bien, le estoy mirando pedimos. acá los ejercicios Posible que propuestos. vayan a Tenemos aquí joder. la media, la mediana, la media probabilidad Oye, normal. profe, que no le escucho, alguien tiene el micrófono abierto. Sí, alguien, pero no, ya. Ya, de pronto. Bueno, entonces hay una distribución de probabilidad de media de 500 y una desviación estándar de 10. Miren, encuentre los valores alrededor de 68% de las observaciones, 95% de las observaciones. Encuentre qué par de valores se localiza el total de las observaciones. ¡Milagro! Dibuje la gaussiana de los ¡Tomasita! literales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí en este primer punto? Ojo ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto que tenemos aquí. ¿Listo? En ese primer punto, entonces vamos a identificar dónde está el 68% de los datos, el 95% de los datos y Ahora el sí, 99.7% de los datos. ya estaba ¿Cómo más se perdido. hallan, digamos, los límites o los intervalos de esa gaussiana? Miren, entonces, ¿de qué? Mu más una desviación estándar, mu más dos desviaciones estándar y mu más tres desviaciones estándar. ¿Listo? Ese es para el primer punto, por ejemplo. Aquí dice, un estudio reciente con respecto a los salarios, bueno, aquí está la media, con una desviación estándar de 3.50, suponga que es una distribución de los salarios, es una distribución normal, entre 20, 50 y 24, que ya aprendimos a hacer cómo es el entre, el más Sí. de 24, que también, el menos de 19, ¿sí? Dibuje las gaussianas de cada uno de los literales sombreando el área afectada. Entonces recuerden que para poder saber o para poder identificar más rápidamente qué es lo que hay que hacer, si hay que sumar, restar o tener en cuenta si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces es mejor dibujar las gaussianas. Aquí una persona con una buena historia, entonces bueno aquí en promedio, entonces aquí con una desviación estándar de 3540, entonces miren acá. Entonces que valga menos, que valga entre, ¿sí? Que sea mayor y lo mismo, dibujar las gaussianas. En promedio de las acciones que pertenecen, bueno, es de 30 y una desviación estándar, bueno, la media de 30 y una desviación estándar de 8,20. La misma situación, vean, por lo menos menos de 40, mayor a 20, ¿sí? Que esté entre las 10% mayores, entonces ahí ya lo pueden sacar prácticamente, vean, mayor a 5 pulgadas, menor a 3 pulgadas, el 10%. Entonces ahí está la situación. ¿Listo? Dibujar las gaussianas. Entonces fíjense que los ejercicios es prácticamente los ejercicios que hicimos hoy. Ejercicio por ejercicio lo que hicimos hoy. ¿Y eso va desde el 13 hasta el qué? ¿Hasta el 20? Del 13 hasta el 17. Ah, bueno, yo me pido eso. No, ya les iba a proponer que si de pronto el lunes nos reuníamos y hacíamos. Bueno, entonces para eso vamos también. Entonces, pues prácticamente, pues esta ya es pues la última clase, como les decía. La próxima clase, pues nos encontraríamos para resolver dudas y demás, porque pues el taller hay que subirlo el próximo 30 y plazo máximo hasta el 31 de mayo para subirlo. Entonces, pues tendríamos la Sí, sí, próxima sí, le clase ampliaste para el plazo, solución de sí. dudas, para solución de dudas y demás, Sí. que ya sería prácticamente pues cerrar ahí el semestre. El parcial final entonces va a quedar abierto desde el 1 de junio hasta el 7 de junio, toda la semana, pues para que lo puedan Uy, revisar, profesor, lo saquen ustedes felicito. el tiempo. ¿Vamos a tener todo ese tiempo para hacerlo?
No. Tengo una pregunta, ¿Tienen fecha para Ay, poderlo? mire, ya apareció Diana, profe. profe. Diana, Tengo una pregunta. señora. ¿Se presenta a mano, verdad? ¿El taller? No. Bueno, pues si quieres, si te queda No, más fácil hacerlo a mano, pues quiero. a mano. Si no, pues sí, así como decía John, si encuentran una aplicación que les permita hacer las gaussianas, pues la hacen por la aplicación. Ah, porque yo lo estaba haciendo era a mano. No, porque es que lo otro Tan bonita. se podría hacer de pronto una parte, pues en Excel y ya en la En gráfica. Excel. Sí, En la igual gráfica la clase pinta uno, le pasada, toma el pantallazo y se lo pega uno allá y listo. eso sí. Sí. Igual la clase pasada hicimos las distribuciones en el Excel, que la plantillita está ahí en la plataforma, mírala. Sí, sí. Sí, sí, Ahí yo la está la vi. También la plantillita. descargué. Entonces también hacen el cuadrito en Excel, hacen la distribución, lo cortan, lo pegan. ¿Listo? Listo. Entonces para no, pues no hacer tanta, pues digamos que se pueden hacer las operaciones o los gráficos. Bueno, ahí ya, por eso les digo, ahí ya ustedes verifican ahí cómo les quede más fácil. Pero lo que dice John puede que sí haya una aplicación donde si uno coloca la media y la distribución, les grafique automáticamente las gaussianas que necesitan. Para no hacerlas a mano, porque pues a mano quedan a veces. O utilizar una plantillita, por ejemplo, coger una de estas y borrarle todo lo de adentro y luego sombrear lo que uno necesita. Eso Podría sí ser podría ser. ¿Sí? Entonces, como en eso. un Word o algo así, una plantilla así, Sí, tener uno la imagen y le va uno agregando ahí las cositas que necesita ya. sí, uno pues, la puede de pronto ahí sombreando lo que necesita, sí. Entonces ahí está. Entonces, como les decía, pues ahí vamos, prácticamente pues no, pues ya más temas no, digamos, no cabría. Ay, Lo de gracias a Dios. distribución exponencial, pues la verdad no se usa mucho. Es muy raro encontrar eso. Es más fácil pues trabajar distribución normal que cualquier otra cosa. Pues el otro grupo, estaba mirando que el otro grupo hasta ahora llegó a técnicas de conteo. Sí, ellos van más atrasaditos. O sea que a nosotros nos dio más duro, profesor. No, pero es que fíjate, por ejemplo, Maribel que vio con Héctor, Sí. estadística. Héctor Ah, con alcanzó Héctor con Héctor Parra. Parra, sí. Sí, señor. Él Dios me la alcanzó a dar bendiga. toda la parte de estadística descriptiva, que es prácticamente lo que uno debe dar en el primer curso de estadística. Sí, Ajá. sí. Entonces, lo que nosotros hicimos en el primer corte, por eso vimos pues, estadística descriptiva, digamos, de una manera un poquito más pesada, fue por eso, porque fue por digamos, el recorderis y volver a estudiar toda esa parte, pues que no se debía hacer, pero pues se hizo. Porque esto llega hasta más adelante, llega hasta muestreo, intervalos de confianza. Ahí está bien, profe. Ya las cosas empiezan a volverse un poquito más duritas. Pero yo digo que el curso hasta aquí queda bien, ¿sí? El curso hasta aquí queda bien, ¿sí? O sea, no necesitamos pues, revisar esa parte. Sin Listo, embargo, pues. pues los libros que están propuestos aquí en la plataforma son los libros de administración estadística para administración. Listo, profe, listo. Entonces ahí lo pueden revisar y saber qué es lo que sigue. Pero lo que sigue es muestreo, de intervalos de confianza. Uy, ya las cosas se vuelven tan pesadas ahí que... me da miedo. Miren, No, mejor no tan pesado. estos dos libros, por ejemplo, estos dos libros es el de Pearson, muy bueno, muy chévere. El otro es el de McGraw-Hill, que es también muy bueno, muy chévere. Eh, También son muy explicativos, ¿sí? Sí, está pasito a pasito, bien bonito y Sí, todo. está bien paso a paso. Ah, bueno. Entonces, sí, pues ellos no alcanzaron a pasar de técnicas de conteo, pues uno no sabe, pues es como el profesor, ¿no? No sé, como el docente, como los estudiantes, no sé. Pues El ustedes grupo. rinden, uno les sube, si no rinden, pues uno les mantiene. Si el profesor quiere avanzar, avanza, si no quiere avanzar, pues no avanza. El profesor lo quiere rajar, lo raja. No, pero esto está, la verdad, yo le tenía un poquito ahí como de cosa, De recelo. pero pero no, pues como ven, está muy sencillo, muy sencillo. Pues sí, sí, este tema estuvo como chévere. Me Sí, estuvo gustó. sencillo. Más que la probabilidad a veces, esa es condicional si le da uno duro. Un Sí. tantico. Hablando de los diagramas de árbol y todo eso. Ese sí pedacito sí me pareció durito. Uy, sí. Uy, sí, sí, sí.
Entonces ahí está. Bien, ahí ya pueden descargar el taller. Ahí ya tienen la tablita, todo. Entonces, para que, Diana, ahí está el Excel para que puedas solucionar los ejercicios de distribución discreta. Gracias. Entonces, ahí haces las tablitas y sacas de una vez los gráficos y listo, ahí los pegas. ¿Listo? Y ya les subo estas diapositivas, ¿listo? Voy a guardarlas. Listo, profesor, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, pues como les comento, entre 8 días pues nos conectamos para ver qué dudas hay, solucionar dudas del taller y listo. Ahí acabaríamos nuestro semestre Listo, profesor, frente a muchas la gracias. situación. Entonces, pues desearles lo mejor, desearles un buen fin de semana, una bonita semana. Listo, profesor, igualmente Dios me lo Gracias. bendiga. Bueno, que estén muy bien, que estén muy Chao, bien. Hasta profesor, Dios luego, me lo hasta bendiga. luego. Profesor. Chao Chévere la para bendición. todos. Gracias. Chao. Chao, que estén Chao, bien.